El dinero no se administra, se orquesta. El error más común de la mayoría de las personas es creer que el dinero se administra. Lo dividen, lo cuentan, lo controlan, pero no lo entienden. Administrar el dinero es actuar desde la escasez, es intentar ponerle límites a algo que, por naturaleza, necesita movimiento. Una mente estratégica no administra, orquesta. Cada acción tiene un propósito, cada decisión tiene un ritmo. No se trata de mover dinero, sino de mover inteligencia. Imagina una orquesta sin director. Los instrumentos están ahí, pero sin dirección, el sonido es caos. Eso es lo que pasa con la mayoría de las finanzas personales. Hay esfuerzo, hay trabajo, hay ingresos, pero no hay dirección. Una mente estratégica entiende que el dinero no obedece a la suerte ni al talento, sino a la estructura. No se trata de ganar más, sino de decidir mejor. Cada peso tiene una tarea, cada inversión tiene un porqué, y cada movimiento responde a una visión más grande que el impulso del momento. La persona común busca administrar lo que tiene. El estratega diseña cómo multiplicarlo. El primero vive apagando incendios, el segundo crea fuego con propósito. El dinero no se administra porque no es un recurso pasivo. Es una energía en constante expansión que necesita ser dirigida, no controlada. El estratega entiende que el dinero es como el agua. Si la intentas retener, se estanca. Si la canalizas, da vida. Por eso, antes de aprender a manejar tus finanzas, necesitas aprender a pensar estratégicamente. Y eso empieza cuando dejas de hacerte la pregunta equivocada. No es cuánto tengo, sino para qué lo tengo. Una mente estratégica ve más allá del presente. No reacciona ante la economía, la anticipa. No teme a las crisis, las utiliza. Y no busca riqueza rápida, sino inteligencia duradera. Este audiolibro no te enseñará a ahorrar centavos. Te enseñará a entender los movimientos invisibles que crean riqueza verdadera. Cómo piensan los que construyen imperios financieros. Cómo toman decisiones frías en medio del caos. Y cómo logran convertir cada error en aprendizaje y cada caída en ventaja. Porque, al final, la inteligencia financiera no consiste en saber sumar dinero, sino en saber cuándo avanzar y cuándo dejar de jugar. Capítulo 1. El tablero invisible. La mayoría de las personas creen que el dinero se mueve en la superficie, cuentas bancarias, inversiones, precios, sueldos. Pero el verdadero juego no ocurre ahí. El dinero se mueve en un tablero invisible, hecho de pensamientos, emociones y decisiones estratégicas. Y quien no lo ve, termina siendo una pieza más del juego de otros. El tablero invisible es el espacio donde opera la mente estratégica. Ahí, las reglas no las dicta el mercado, ni las noticias, ni la economía global. Las dicta la mentalidad. Porque todo movimiento financiero tiene una raíz mental, una creencia, un impulso o un propósito. Quien gasta por impulso, pierde posición. Quien ahorra sin estrategia, acumula sin sentido. Y quien invierte sin comprensión, se expone al azar. El estratega sabe que el tablero financiero es emocional antes que numérico. Por eso observa antes de actuar. Entiende que la verdadera partida se gana dentro, no afuera. Imagina una partida de ajedrez. El jugador común mira solo la pieza que va a mover. El estratega, en cambio, mira todo el tablero, calcula los movimientos del oponente, anticipa los riesgos, analiza los espacios vacíos y prepara su próxima jugada sin mostrar intención. Así opera la mente estratégica frente al dinero. No busca moverse rápido, sino moverse con precisión. Cada acción tiene una intención. Cada decisión se toma desde la visión completa, no desde la ansiedad del momento. Por eso, mientras la mayoría se enfoca en lo urgente, el estratega se enfoca en lo importante. Mientras unos celebran el pequeño avance, el estratega piensa en la secuencia que lo llevará a la victoria final. El tablero invisible también revela una verdad incómoda. La mayoría no pierde dinero por malas decisiones financieras,
sino por malas emociones. La avaricia, el miedo, la euforia y la impaciencia son las verdaderas fuerzas que destruyen patrimonios. No son los mercados, ni los bancos, ni los gobiernos. Es la incapacidad de dominar lo que sientes cuando el dinero se mueve. Una mente estratégica sabe que el dinero no es emocional. Por eso no se deja arrastrar por emociones humanas. Aprende a ver con calma lo que otros ven con prisa, a observar patrones donde otros ven caos, y a detectar oportunidades donde los demás solo ven peligro. El tablero invisible se rige por 3 leyes mentales que el estratega respeta como principios sagrados. La ley de la percepción. No ves el mercado como es, sino como eres. Tus creencias financieras filtran la realidad. Si crees que todo es riesgo, verás peligro en cada oportunidad. Si crees que todo es pérdida, temerás avanzar. La ley del tiempo. El dinero fluye al ritmo de quien sabe esperar. No gana el que se mueve más, sino el que se mueve cuando el tiempo está maduro. La paciencia no es pasividad, es dominio. La ley de la coherencia. El dinero obedece a la claridad. No puedes atraer abundancia desde la confusión. Si tus decisiones financieras no están alineadas con tus valores, el dinero se convierte en ruido y no en música. Cuando comprendes estas 3 leyes, el tablero invisible se vuelve visible. Empiezas a ver los errores que antes repetías sin darte cuenta. Notas cómo tus pensamientos crean tus resultados. Y descubres que no necesitas más dinero para mejorar tu vida, sino una nueva manera de pensar. Porque la mente estratégica no busca controlar el tablero. Lo interpreta. Sabe que el dinero no se gana por instinto, sino por estrategia. Y que la verdadera libertad financiera no consiste en tenerlo todo, sino en entender el juego. Al cerrar este primer capítulo, recuerda, el dinero no castiga ni premia. Solo refleja quién eres cuando tomas decisiones. Y mientras la mayoría se enfoca en el cuánto, el estratega sigue preguntando, ¿por qué? ¿Y para qué? Capítulo 2, movimiento número 1. Observar antes de actuar. El primer movimiento de toda mente estratégica no es actuar, es observar. Y aunque suene simple, observar es un arte que pocos dominan. En el mundo financiero, la mayoría se mueve por reflejo. Compran cuando todos compran, venden cuando todos venden. Gastan cuando sienten euforia y se paralizan cuando sienten miedo. Pero el estratega entiende algo que los demás olvidan. El dinero no premia la velocidad, sino la claridad. Antes de mover una pieza, la mente estratégica se detiene. No para dudar, sino para ver. Ver más allá del precio, más allá de la tendencia, más allá del ruido del momento. Observar no significa esperar eternamente. Significa escuchar lo que el mercado no dice. Leer entre líneas. Entender que cada cambio tiene un patrón. Y que detrás de cada número hay una historia. El inversionista impulsivo ve el resultado. El estratega ve el proceso. Cuando observa, analiza 3 capas invisibles. El contexto, ¿qué está pasando en el entorno? El comportamiento, ¿cómo reacciona la gente? La emoción colectiva, ¿qué energía domina el mercado o el ambiente financiero? Porque el dinero, aunque parezca lógico, se mueve por emociones colectivas. Miedo, codicia, euforia, desconfianza. Y quien sabe leer esas emociones, sabe anticiparse. Por eso el estratega no corre cuando todos corren. No compra porque otros compran. No invierte porque algo está de moda. Observa, analiza, calcula. Y cuando actúa, lo hace con precisión quirúrgica. Observar requiere paciencia. Y la paciencia es una forma de poder que el mundo moderno ha olvidado. Vivimos en una era que idolatra la acción inmediata. Haz algo ya, no te quedes quieto, muévete rápido o perderás. Pero la mente estratégica no confunde movimiento con progreso. Sabe que muchas veces, el ruido de la prisa oculta el silencio de una mala decisión.
Esperar el momento adecuado no es debilidad. Es una demostración de dominio interno. Porque quien puede esperar sin ansiedad, ya está un paso por encima del resto. El estratega observa desde la distancia. Y esa distancia no es desinterés, es perspectiva. Cuando el mercado cae, no siente pánico. Ve oportunidad. Cuando todo sube, no se deslumbra. Evalúa riesgos. Su mente no está ocupada en ganar o perder, sino en entender por qué está ocurriendo lo que ocurre. Esta es la clave del pensamiento financiero avanzado. No se trata de acertar siempre, sino de comprender el escenario lo suficiente para que tus errores no te destruyan y tus aciertos te eleven. El estratega entiende que cada movimiento económico del mundo, una inflación, una burbuja, un colapso o una bonanza, es parte de un ciclo. Y los ciclos, como las estaciones, siempre regresan. El problema es que la mayoría quiere plantar en invierno y cosechar en otoño. Quieren resultados sin ritmo, abundancia sin paciencia, y riqueza sin preparación. Observar te da ritmo. Te enseña cuándo sembrar y cuándo esperar, cuándo proteger tus recursos, y cuándo dejar que florezcan. Porque la inteligencia financiera no está en saber qué hacer, sino cuándo hacerlo. En los grandes juegos de estrategia, el jugador que más observa, más gana. No porque haga más movimientos, sino porque entiende la lógica detrás de cada uno. Así sucede en la vida financiera. El que se lanza sin observar, termina atrapado en su propio impulso. El que observa antes de actuar, convierte cada paso en parte de un plan. Observar es decidir desde la conciencia, no desde el miedo. Es dominar tus emociones antes de que ellas dominen tu dinero. Es mirar el tablero y entender que el siguiente movimiento puede cambiar el juego completo. Por eso, la próxima vez que sientas la urgencia de invertir, comprar o reaccionar, haz lo que hace la mente estratégica: detente. Haz silencio. Observa. Escucha lo que el dinero te está diciendo a través del entorno. Cada caída del mercado tiene un mensaje. Cada gasto emocional tiene un origen. Y cada oportunidad tiene una ventana invisible que solo se abre para quien tiene la paciencia de mirar sin prisa. La observación te da poder. Te vuelve un jugador consciente en un mundo que actúa por impulso. Y cuando observas con intención, te das cuenta de algo profundo. El dinero no se mueve porque sí. Se mueve porque alguien con estrategia lo está guiando. Y cuando tú te conviertes en ese alguien, dejas de ser parte del juego y comienzas a dirigirlo. Capítulo 3. Movimiento número 2. No todo movimiento suma. La mente común asocia progreso con acción. Cree que moverse siempre es avanzar. Pero la mente estratégica entiende que no todo movimiento suma. Algunas veces, moverse sin propósito es retroceder sin notarlo. El mundo financiero está lleno de personas que trabajan sin dirección, invierten sin análisis y gastan sin intención. Están en constante movimiento, pero sin rumbo. Corren, producen, compran, venden, se endeudan, reinvierten. Y, al final del camino, se dan cuenta de que están exactamente en el mismo lugar donde empezaron. El estratega lo sabe. Hacer más no siempre significa tener más. El valor de una acción no está en su intensidad, sino en su dirección. Quien entiende el juego del dinero aprende a reconocer 3 tipos de movimiento. El movimiento impulsivo, nacido del miedo o la euforia. Es rápido, emocional, desordenado. Produce actividad, pero no resultados sostenibles. El movimiento mecánico, nacido de la rutina. Es repetitivo, automático. Es hacer lo mismo todos los días esperando un resultado distinto. El movimiento estratégico, nacido de la conciencia. Es intencionado, preciso, medido. No se hace por inercia, se hace por propósito. El estratega sabe que la diferencia entre ganar o perder está en elegir el tercer tipo. No reacciona.
Diseña. No corre. Calcula. Y no busca aparentar productividad, sino crear avance real. En el terreno financiero, moverte demasiado puede ser tan peligroso como no moverte. Porque cada acción tiene un costo invisible: tiempo, energía, enfoque. Cuando dispersas esos recursos en movimientos sin propósito, los resultados se diluyen. Una persona puede tener 10 fuentes de ingreso y, aún así, sentirse vacía, cansada y sin progreso. ¿Por qué? Porque su energía no está enfocada, está fragmentada. Y cuando la energía se fragmenta, el dinero se escapa entre los dedos. La mente estratégica no busca tener 1000 caminos abiertos. Busca una ruta clara y sostenida. Prefiere avanzar lento, pero firme, que rápido y sin dirección. Los movimientos innecesarios también pueden ser mentales. Pensar demasiado sin decidir, dudar después de actuar. Repetir el pasado una y otra vez como si de ahí saliera una nueva respuesta. Eso también es ruido. Una mente saturada no puede ser estratégica. Por eso, la verdadera inteligencia financiera incluye el arte de simplificar. El estratega elimina lo que no sirve. Suprime decisiones que no aportan. Y se enfoca solo en lo que genera valor real. Porque la complejidad confunde. Pero la claridad multiplica. No todo movimiento suma porque no todo nace del lugar correcto. Algunas acciones surgen del miedo a perder. Otras del deseo de ser visto. Y otras del impulso de demostrar que se está haciendo algo. Pero los resultados duraderos provienen de acciones que nacen del propósito. De decisiones que reflejan visión, no ansiedad. De estrategias que se construyen desde la calma, no desde la prisa. Por eso, antes de actuar, el estratega se pregunta: ¿este movimiento me acerca o me aleja de mi visión? ¿Lo hago porque tiene sentido o porque tengo miedo? ¿Estoy respondiendo al entorno o creando mi propio ritmo? Cada respuesta define el resultado. El estratega también entiende algo que el resto evita. Retroceder no siempre es perder. A veces es parte del cálculo. En el ajedrez, el jugador sabio puede sacrificar una pieza para abrir el camino a una victoria mayor. En las finanzas, ceder una inversión a tiempo puede salvar un futuro. Reducir gastos no es limitarte, es prepararte. Y detenerte no es rendirte, es reevaluar. La mente estratégica no teme al silencio, ni a la pausa, ni a la aparente inactividad. Sabe que el poder del movimiento está en su propósito, no en su cantidad. En el ruido del mundo moderno, ser estratégico es casi un acto de rebeldía. Todo te empuja a moverte sin pensar. Invierte ya. Compra ahora. No te quedes atrás. Pero la sabiduría financiera se encuentra en el espacio que queda entre la acción y la reacción. Ese espacio se llama intención. La mente estratégica elige ese espacio. Ahí, en ese silencio, analiza. Se pregunta si el movimiento que va a hacer generará expansión o simplemente ruido. Y si no lo hace crecer en visión, libertad o paz. Simplemente no lo hace. El dinero responde a la dirección, no a la velocidad. Por eso, quien corre sin rumbo lo pierde todo. Y quien avanza con propósito lo multiplica. En la orquesta de la vida financiera, no todas las notas se tocan al mismo tiempo. Hay momentos para actuar y momentos para escuchar. Y el verdadero maestro no toca por impulso. Espera el compás exacto para crear armonía. Así piensa la mente estratégica. No busca moverse más rápido que los demás, sino mejor. Y mientras todos buscan la próxima oportunidad, ella crea la suya. En silencio, con precisión, con propósito. No todo movimiento suma. A veces, la jugada más inteligente es no jugar aún. Esperar el momento adecuado puede ser la inversión más sabia. Porque cuando aprendes a moverte solo con intención, cada paso se convierte en parte de una estrategia. Y cada decisión, en una pieza de libertad. Antes de seguir,
Detente un segundo y piensa. ¿Cuántas veces te has movido solo por impulso, sin un plan detrás? Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete ahora y acompáñame en este viaje. Porque aquí no solo hablamos de dinero. Hablamos de mentalidad estratégica, propósito y libertad real. Cada capítulo de este audiolibro está diseñado para que dejes de actuar por reflejo y empieces a moverte con intención. Así que suscríbete, activa la campanita y prepárate para seguir orquestando tu propia riqueza. Paso a paso. Desde la claridad y la conciencia financiera. Capítulo 4, movimiento número 3, la secuencia oculta del crecimiento. Todo crecimiento tiene una secuencia. Nada florece sin orden. Y la mente estratégica entiende que el dinero, al igual que la vida, se expande cuando respeta su ritmo natural. El error de muchos no está en su falta de esfuerzo, sino en su impaciencia. Quieren resultados sin proceso, ganancias sin estructura, éxito sin fundamentos. Pero el crecimiento financiero, el que realmente perdura, no ocurre de golpe, ocurre en secuencia. El estratega sabe que el dinero pasa por 3 etapas invisibles. Comprensión. Antes de mover, hay que entender. No se trata de aprender técnicas o fórmulas, sino de entender cómo fluye el dinero, cómo reacciona a las decisiones y cómo refleja tu mente. Construcción. Después de entender, se diseña. Aquí se crean estructuras, sistemas, presupuestos, inversiones con propósito. La mente estratégica no improvisa, edifica. Consolidación. Una vez que el sistema está en marcha, no se busca expansión inmediata. Se busca estabilidad. Se ajusta, se calibra, se mejora. Porque un crecimiento sin base es una torre destinada a caer. Esta secuencia puede parecer lenta, pero es la única que garantiza permanencia. Porque en las finanzas, como en la naturaleza, todo lo que crece demasiado rápido, sin raíz, no resiste la primera tormenta. El estratega respeta el proceso. Entiende que cada etapa tiene su propósito, y que forzar el ritmo es la manera más rápida de sabotearlo. No siembra por impaciencia, siembra por comprensión. Y mientras los demás se frustran porque nada pasa, él sabe que el crecimiento silencioso es el más poderoso. Hay un momento en el camino financiero donde parece que no pasa nada. Las cifras no suben, los resultados no llegan, y la motivación empieza a desaparecer. Ahí es donde la mayoría se rinde, y donde el estratega se consolida, porque entiende que el crecimiento no siempre es visible. A veces, mientras afuera todo parece igual, por dentro estás construyendo raíces. Las decisiones pequeñas, los hábitos silenciosos, los ajustes que nadie ve, son los que determinan el futuro financiero de una persona. El estratega no mide su progreso solo con números, sino con coherencia. No se pregunta cuánto gané este mes, sino qué tanto crecí en disciplina, en enfoque, en claridad. Porque sabe que el dinero llega cuando el sistema interno está alineado. Y si tu mente es caótica, tus finanzas lo serán también. El crecimiento no es una línea recta. Es una secuencia en espiral. A veces parece que vuelves al mismo punto. Pero cada vuelta te encuentra más sabio, más preparado y más consciente. Los movimientos estratégicos siempre obedecen a una secuencia lógica. Primero observar, luego comprender, después actuar, y finalmente ajustar. Así funciona una mente que orquesta, no que improvisa. No busca perfección, busca consistencia. Porque el progreso real no ocurre en los grandes saltos, sino en los pequeños pasos que se repiten con propósito. El estratega también entiende que no todo crecimiento es visible de inmediato. A veces, el progreso financiero se manifiesta primero como claridad, como control emocional, como una nueva manera de decidir. Por eso, mide su evolución por los patrones que rompe.
no solo por los resultados que obtiene. Cada vez que elige ahorrar en lugar de reaccionar, que elige esperar en lugar de ceder al impulso, que elige pensar a largo plazo en lugar de buscar la ganancia inmediata, está creciendo. Está fortaleciendo el músculo más valioso, la mente que decide. En el ajedrez financiero de la vida, la secuencia del crecimiento es lo que separa a los jugadores de los espectadores. El jugador común se mueve por necesidad. El estratega, por diseño. El jugador común busca recompensa inmediata. El estratega, construcción duradera. Y mientras el primero celebra su pequeña victoria, el segundo está preparando una partida que durará toda la vida. El dinero, al final, no responde al deseo de riqueza, sino al orden interno de quien lo dirige. El caos interno genera decisiones impulsivas, y esas decisiones fragmentan el progreso. Pero la mente en calma crea patrones estables, y esos patrones construyen riqueza. No hay magia, hay secuencia. No hay suerte, hay estructura. Y no hay destino, hay dirección. Por eso, si sientes que tu crecimiento es lento, recuerda esto. La velocidad no siempre es progreso. Y la lentitud no siempre es fracaso. A veces estás justo en la etapa más importante, la de construir base. Porque cuando el proceso es sólido, el crecimiento se vuelve inevitable. Y entonces lo entiendes. El dinero no se administra, se orquesta. Y toda orquesta necesita ritmo, tiempo y dirección. Capítulo 5. El poder del retroceso inteligente. En la mente del estratega, retroceder no es rendirse, es recalibrar. Porque a veces, para avanzar de verdad, hay que dar un paso atrás. El problema es que la mayoría teme al retroceso. Vivimos en una cultura que glorifica el avance constante, el siempre hacia adelante. Como si detenerse o corregir el rumbo fuera sinónimo de fracaso. Pero la sabiduría financiera enseña lo contrario. No hay progreso real sin ajustes. Y no hay ajustes sin retroceso. El retroceso inteligente no es debilidad. Es una muestra de visión. Porque el que puede detenerse a tiempo, tiene el control. El estratega comprende que no todo crecimiento es lineal. Hay momentos donde avanzar de frente destruye lo que tanto costó construir. Hay inversiones que se deben soltar, proyectos que se deben cerrar, y caminos que deben abandonarse, aunque duela. Porque la mente estratégica no se aferra al ego, se alinea con la realidad. Cuando algo deja de ser rentable, cuando un método deja de funcionar, o cuando la dirección deja de tener sentido, el estratega no insiste, ajusta. Entiende que retroceder hoy puede ser la única forma de avanzar mañana. Retroceder no siempre significa perder terreno. A veces significa recuperar poder. El poder de tener liquidez en lugar de estar atado. El poder de elegir de nuevo. El poder de reiniciar con más sabiduría que la primera vez. El retroceso inteligente es un movimiento de humildad y estrategia. Dejar ir lo que ya no sirve no es una derrota. Es liberar espacio para lo que sí puede crecer. La mente común asocia retroceso con error. Pero la mente estratégica lo asocia con aprendizaje. Cada paso atrás es una oportunidad para observar lo que no se vio. Para corregir los cálculos. Para ajustar el ritmo. En el ajedrez, los grandes maestros sacrifican piezas no por desesperación, sino por visión. Ven más allá del tablero inmediato. Saben que un movimiento que parece pérdida hoy puede abrir el camino a la victoria final. Así actúa el estratega financiero. Sabe que un gasto innecesario eliminado, una deuda renegociada o una inversión pausada puede ser la clave para un futuro sólido. El retroceso inteligente tiene 3 fases invisibles. Reconocimiento, aceptar que algo no está funcionando. Sin excusas, sin orgullo. Solo observación y verdad. Reevaluación,
Analizar con calma dónde se desvió el rumbo. No para culpar, sino para entender. Reajuste, redirigir recursos, energía y tiempo hacia lo que sí tiene sentido. No desde la prisa, sino desde la claridad. El estratega sabe que a veces, el error más caro no es perder dinero, sino mantener una mala decisión por miedo a aceptarlo. Por eso, el retroceso inteligente es una demostración de madurez financiera. No busca aparentar fortaleza. Busca ser efectivo. Prefiere ceder una batalla antes que perder la guerra. Retroceder con inteligencia también requiere desapego. Porque muchas veces el obstáculo no está en la estrategia, sino en el ego que se niega a soltar. El estratega no defiende su orgullo, defiende su equilibrio. No necesita tener razón, necesita tener resultados. Y si eso implica volver al punto de partida, lo hace con serenidad. Porque para quien tiene visión, empezar de nuevo no es volver atrás. Es empezar más alto, con la experiencia que antes no tenía. El retroceso inteligente no siempre es visible. A veces se manifiesta en decisiones silenciosas. Dejar de comprar cosas innecesarias. Reducir compromisos. Cerrar puertas emocionales o financieras que drenan energía. Cada no que pronuncias desde la conciencia. Es una forma de avanzar. Porque crecer no siempre es agregar. A veces es quitar lo que sobra. El estratega entiende que el dinero fluye mejor en la simplicidad. Por eso, antes de buscar nuevas oportunidades, depura, elimina, ajusta, limpia. Y ese proceso, aunque parezca un retroceso, es la base de su expansión futura. El poder del retroceso inteligente radica en una sola idea. El que sabe detenerse, nunca se detiene del todo. Porque cada pausa intencional es una semilla de crecimiento. Cada revisión profunda, una inversión en estabilidad. Así que si en este momento sientes que tu camino financiero se detuvo, que tu avance se frenó, o que necesitas volver a empezar, no te castigues. Estás justo en el punto donde el estratega se fortalece. En ese instante donde muchos se rinden. Tú puedes reconstruir con claridad. El dinero no se administra, se orquesta. Y en toda orquesta, a veces es necesario bajar el volumen para volver a escuchar el ritmo correcto. Capítulo 6. La armonía de los activos. La mente común ve los activos como cosas, propiedades, inversiones, ahorros, negocios. La mente estratégica los ve como instrumentos que deben tocar en armonía. Porque tener mucho no garantiza estabilidad. La verdadera riqueza no está en la cantidad de activos que posees, sino en cómo trabajan juntos. En la orquesta financiera de la vida, cada activo tiene un sonido distinto. El ingreso, el ahorro, la inversión, el gasto, el tiempo, la energía. Si todos tocan al mismo tiempo sin dirección, lo que escuchas es ruido. Pero cuando cada uno tiene su compás y propósito, entonces se crea riqueza en armonía. Un activo aislado puede darte dinero, pero un sistema de activos coordinados te da libertad. El estratega no busca tener de todo. Busca crear conexión entre todo. Porque la riqueza real se construye cuando el flujo de dinero, el flujo de energía y el flujo de propósito están alineados. El error más común es ver el dinero como algo que se divide. Una parte para pagar, una parte para invertir, una parte para ahorrar. Pero el estratega no divide, integra. Su ahorro se convierte en inversión. Su inversión genera aprendizaje. Su aprendizaje mejora sus ingresos. Y su ingreso financia su propósito. Nada se desperdicia. Todo está conectado. La armonía de los activos comienza con una pregunta esencial. ¿Qué papel cumple cada recurso en mi vida? Si no sabes para qué sirve cada activo, terminas usándolo por inercia. Ahorras sin meta, inviertes sin plan, o gastas sin intención. Y un activo sin propósito es como un instrumento desafinado. Ocupa espacio,
pero no genera música. El estratega define el rol de cada elemento. Su dinero no está guardado. Está trabajando en una sinfonía de crecimiento. Los activos no siempre son materiales. También existen los activos invisibles. La reputación, la confianza, la salud, el conocimiento. Estos son los que sostienen el sistema cuando el mundo externo se sacude. La mente estratégica cuida sus activos invisibles, tanto como los visibles, porque sabe que un cuerpo agotado no puede disfrutar de la riqueza, y una mente saturada no puede sostenerla. El equilibrio es parte del rendimiento, y la armonía financiera no se mide solo en cifras, sino en paz mental. El estratega observa sus activos como una red viva. Si una parte falla, todo el sistema lo siente. Por eso mantiene cada hilo en movimiento constante. Sus ingresos deben fluir. Sus gastos deben tener intención. Sus inversiones deben alinearse con su propósito. Y su tiempo debe invertirse en lo que multiplica valor. El equilibrio perfecto no se logra sumando, sino ajustando. Una sinfonía no necesita más instrumentos para sonar mejor. Necesita dirección. Así funciona la mente estratégica. No busca acumular. Busca orquestar con precisión. Cuando los activos trabajan en armonía, el dinero deja de ser esfuerzo y se convierte en consecuencia. Cada decisión produce eco. Cada movimiento refuerza a otro. Y el sistema crece con elegancia y estabilidad. La mente común busca diversificación por miedo. Si algo falla, tengo otro plan. La mente estratégica diversifica por inteligencia. Si cada parte cumple su función, todo el sistema se expande. Para lograr esa armonía, el estratega sigue 3 principios. Sincronía. No todos los activos crecen al mismo ritmo. Hay momentos para reinvertir y momentos para consolidar. El tiempo es el director de esta orquesta. Coherencia. Cada decisión financiera debe reflejar tus valores y visión. Si una inversión te da ganancia pero te quita paz, no es un activo, es una distracción. Retroalimentación. Cada flujo económico debe fortalecer otro. Si tu negocio crece pero tu salud se deteriora, el sistema se rompe. Si tu ahorro aumenta pero tu mente vive en escasez, no hay armonía, hay tensión. La armonía de los activos no se trata de cuánto dinero entra, sino de cómo se comporta cuando entra. Si cada peso tiene un propósito y cada recurso un lugar, tu sistema se vuelve resistente y flexible a la vez. El estratega sabe que la prosperidad se siente cuando el dinero fluye con naturalidad, sin exceso, sin miedo, sin esfuerzo innecesario. Así como un músico experimentado sabe cuándo entrar y cuándo hacer silencio. El estratega sabe cuándo invertir, cuándo esperar y cuándo disfrutar. El dinero pierde fuerza cuando se dispersa, pero cuando está dirigido con intención, se convierte en energía viva. Por eso, el secreto no está en acumular activos, sino en hacerlos conversar entre sí. Cuando tu conocimiento alimenta tus decisiones fortalecen tus finanzas, y tus finanzas respaldan tu propósito. Has alcanzado la verdadera armonía. Recuerda, el dinero no se administra, se orquesta. Y orquestar significa crear orden donde otros ven caos, equilibrio donde otros ven números, y propósito donde otros solo buscan ganancia. Esa es la diferencia entre el inversionista común y el estratega. Capítulo 7. El arte de la calma bajo presión. En el mundo financiero, la calma es una forma de poder. No se enseña en las escuelas ni se aprende en los mercados, pero es la cualidad que separa al jugador impulsivo del estratega maestro. La mayoría de las personas pierden dinero no porque tomen malas decisiones, sino porque las toman en el momento equivocado, empujadas por la emoción del miedo o la prisa. La mente estratégica, en cambio, domina un arte invisible, el arte de mantener la calma cuando todo se mueve.
porque sabe que la presión externa solo afecta a quien no domina su interior. El estratega no niega el caos, lo interpreta. Observa los ciclos, los altibajos, las crisis, las caídas, y en lugar de reaccionar, escucha lo que el caos le está diciendo. Mientras otros entran en pánico, él analiza. Mientras todos buscan culpables, él busca causas. Y mientras muchos se paralizan, él prepara su siguiente movimiento. La calma no es pasividad, es claridad bajo tensión. Es la capacidad de pensar con lógica cuando el mundo grita emociones. Imagina el mercado en plena tormenta. Acciones cayendo, titulares alarmistas, inversionistas retirando su dinero. En ese escenario, la mente común se acelera. Haz algo. Vende. Corre. Pero el estratega respira. No porque no sienta miedo, sino porque ha aprendido a no obedecerlo. La calma no se improvisa, se entrena. Se construye en los días normales, en las decisiones pequeñas, en la disciplina de no reaccionar ante cada estímulo. El estratega entiende que el dinero se multiplica en momentos de confusión, porque es ahí donde el valor real se revela. Las oportunidades no aparecen cuando todo está tranquilo, sino cuando la mayoría huye. Y solo el que mantiene la cabeza fría puede ver lo que otros no ven. La presión económica, como la presión en la naturaleza, no destruye a quien sabe canalizarla, lo transforma. Por eso, el estratega no teme a las crisis. Sabe que cada caída es una purificación del mercado, una forma de separar a los impulsivos de los pacientes, a los emocionales de los calculadores, a los improvisados de los estratégicos. El arte de la calma bajo presión no se trata de resistir, sino de usar la presión como información. Cada situación límite revela algo sobre ti, cómo piensas, cómo decides, y, sobre todo, cómo valoras tu tiempo y tus emociones. El estratega aprovecha esos momentos para conocerse mejor, porque sabe que el mayor enemigo financiero no es la inflación, ni el riesgo, ni el mercado. Es la mente desordenada. Una mente que se altera bajo presión toma decisiones que destruyen años de avance. Pero una mente en calma convierte cada tensión en una nueva estructura. Para desarrollar esta calma, el estratega aplica 3 principios esenciales. Distancia emocional. Nunca toma decisiones importantes bajo el calor del momento. Cuando algo lo altera, se detiene, se aparta, y vuelve al análisis solo cuando la emoción se ha disipado. Perspectiva temporal. No se deja dominar por el presente. Piensa en función de años, no de días. Y en ese horizonte más amplio, la mayoría de los problemas pierden poder. Ecuanimidad interior. No se identifica con la ganancia ni con la pérdida. Entiende que ambas son parte del mismo ciclo, y que su valor no depende de ninguna de ellas. Cuando el estratega logra esa serenidad, entra en un estado donde puede tomar decisiones sin ruido. Su mente no busca acertar siempre, busca ser coherente siempre. Y esa coherencia, a largo plazo, genera resultados mucho más poderosos que cualquier ganancia inmediata. Porque el secreto de la calma es este: cuando dejas de reaccionar al mercado, el mercado deja de tener poder sobre ti. La calma no es solo una actitud, es una estrategia rentable. Los grandes movimientos financieros de la historia nacieron de personas que esperaron, que analizaron, que no se dejaron arrastrar por la corriente. Y tú también puedes desarrollar esa habilidad. No necesitas más dinero para lograrlo. Solo necesitas más dominio sobre tu mente. Cuando logras mantener la serenidad en medio de la presión, tus decisiones cambian de nivel. Dejas de perseguir resultados y empiezas a construir sistemas. La mente estratégica no busca evitar la presión, sino convertirla en claridad. Porque cada tensión, bien entendida, se transforma en impulso. Y cada silencio, bien aprovechado, se convierte en ventaja.
Así como el arquero se queda inmóvil antes de lanzar la flecha, el estratega permanece quieto antes de moverse, porque sabe que el éxito no está en moverse mucho, sino en moverse cuando todo está alineado. Mantener la calma no significa rendirse, significa elegir el momento exacto para actuar. ¿Y cuándo lo haces? Cuando aprendes a observar sin ansiedad y a decidir sin miedo, tu mundo financiero se ordena, porque el dinero obedece a la mente que lo domina, no a la que lo persigue. Y la mente que domina es la mente que sabe mantenerse en calma bajo presión. Capítulo 8. La mente que ve patrones. La mayoría de las personas viven reaccionando al dinero. Sube, baja, llega, se va. Cada cambio los mueve emocionalmente, como olas que golpean una barca sin dirección. Pero el estratega no reacciona, observa los patrones. Porque el dinero no se comporta al azar. Tiene ritmo, tiene secuencia, tiene lenguaje. Y quien logra decodificarlo, deja de ser una víctima del sistema, para convertirse en el arquitecto de su propio flujo. Un patrón no es solo algo que se repite, es algo que revela una verdad oculta. La mente estratégica busca esas repeticiones sutiles, en su comportamiento, en el mercado, en la historia. Sabe que la economía, como la vida, opera en ciclos: expansión, auge, declive, corrección. Y dentro de esos ciclos, los seres humanos repiten los mismos errores. Comprar por miedo a quedarse fuera. Vender por miedo a perder. Ahorrar sin plan, invertir sin entender. El estratega no se burla de esos errores. Los estudia. Porque cada error contiene un patrón. Y cada patrón ofrece una lección. La mente que ve patrones no busca predecir el futuro. Busca entender el ritmo de lo que ya está ocurriendo. Cuando todos ven caos, ella ve estructura. Cuando los demás ven crisis, ella ve repetición. Y cuando otros se quejan de su suerte, ella analiza su conducta. Porque entender los patrones externos sin entender los internos es como intentar leer el clima sin mirar el cielo. Los patrones más poderosos no están en el mercado. Están en tu mente. Hay quien siempre gana dinero, pero lo pierde de la misma forma. Hay quien ahorra durante meses, para luego gastar todo en un impulso. Hay quien repite ciclos de abundancia y escasez, como si estuviera atrapado en una canción sin fin. El estratega sabe que esos bucles no son casualidad. Son patrones energéticos que se alimentan de decisiones inconscientes. Por eso, antes de mirar las gráficas del mercado, mira tus propios números. ¿Dónde se repite tu historia? ¿En qué momentos pierdes el control? ¿Dónde cedes a la emoción? Cuando reconoces tu propio patrón, empiezas a romperlo. La mente estratégica se entrena para detectar ritmos. Y lo hace en todos los niveles. Ritmos personales. Tus hábitos financieros, tus ciclos de gasto, tus impulsos emocionales. Ritmos sociales. Cómo se comporta la mayoría en tiempos de abundancia o crisis. Ritmos universales. Los movimientos naturales de expansión y contracción que rigen toda economía. Ver patrones es ver el mapa que otros ignoran. Es poder anticiparte a la jugada. Porque ya conoces la melodía. Pero cuidado. Ver patrones sin disciplina puede volverse trampa. Porque el ego empieza a creer que lo entiende todo. Y el exceso de confianza ha destruido más fortunas que la ignorancia. El estratega no usa los patrones para sentirse invencible. Los usa para mantenerse consciente. Sabe que la vida cambia. Que el mercado muta. Y que su trabajo no es controlar el patrón, sino fluir con él sin perder el centro. Cuando aprendes a ver patrones, tu percepción cambia. Dejas de ver pérdidas, ves ajustes. Dejas de ver caos, ves ritmo. Dejas de ver suerte, ves consecuencia. Y eso te da un tipo de poder que no depende del dinero, sino de la claridad.
El estratega no busca estabilidad absoluta, porque sabe que eso no existe. Lo que busca es coherencia en medio del movimiento. Así como el mar nunca deja de moverse, pero mantiene su profundidad intacta. La mente estratégica se mueve con el flujo sin perder su equilibrio. Cuando logras ver patrones, te conviertes en un observador privilegiado de tu propia evolución. Puedes medir tu progreso no por lo que ganas, sino por los errores que dejas de repetir, por las emociones que ya no te dominan, por las decisiones que ahora tomas desde la calma y no desde el impulso. Esa es la verdadera victoria financiera. No tener más, sino ser más consciente cada vez que eliges. Porque la mente que ve patrones no solo gana dinero, gana claridad, equilibrio y libertad. Y una vez que ve, ya no puede dejar de ver. Comprende que el dinero no es un fin, sino un espejo de su propio crecimiento interno. Y que cada ciclo, cada pérdida, cada ganancia, son solo notas en la gran sinfonía que está aprendiendo a dirigir. Al final, el estratega sabe que la sabiduría no está en predecir, sino en reconocer los ritmos del universo y actuar en sintonía con ellos. Porque cuando aprendes a escuchar el patrón detrás del ruido, ya no necesitas perseguir la riqueza. La riqueza empieza a seguirte a ti. El juego no se gana con suerte, sino con conciencia. La suerte es la excusa de quien no entiende el juego. Pero la mente estratégica no vive esperando un golpe de fortuna. Vive construyendo su destino con precisión, visión y propósito. Después de todo lo que has aprendido en este viaje, ya sabes que el dinero no es una cuestión de cantidad, sino de claridad. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo piensas cuando lo tienes, y cómo actúas cuando no. El jugador común cree que la riqueza es un premio. El estratega entiende que es una consecuencia del orden, la paciencia y la conciencia aplicada al movimiento. Porque la mente estratégica no improvisa su vida financiera. La diseña. No reacciona al entorno. Lo anticipa. Y no busca tener más. Busca ser más sabio con lo que tiene. El dinero es un espejo. Refleja tu disciplina, tus miedos, tus patrones, tus decisiones. Y cada reflejo te muestra algo que aún puedes ajustar. Cuando lo ves con conciencia, entiendes que no estás compitiendo contra otros, sino contra tu antigua versión. Tu crecimiento financiero no se mide en números. Se mide en decisiones cada vez más alineadas con tu propósito. En los momentos en los que elegiste pensar, en lugar de reaccionar. En los días en los que fuiste paciente, mientras otros se desesperaban. Esa es la victoria del estratega. La de conservar la calma cuando todos pierden el rumbo. No hay suerte en el éxito sostenido. Hay visión, orden y consistencia. Y eso solo se logra cuando entiendes que el dinero no se administra, se orquesta. Cada acción es una nota. Cada hábito, un instrumento. Cada decisión, una melodía que define tu futuro. Y cuando logras que cada parte toque en armonía, tu vida entera se convierte en una sinfonía de equilibrio, donde la abundancia fluye con naturalidad. El estratega sabe que el juego nunca fue sobre dinero, sino sobre autodominio, porque quien domina su mente, domina sus finanzas, su tiempo, su energía y su destino. La libertad no llega cuando tienes más, sino cuando entiendes por qué haces lo que haces. ¿Y para qué lo haces? Esa conciencia es la mayor riqueza de todas. Así que, cuando termines de escuchar este audiolibro, hazte una sola pregunta. ¿Estoy actuando como un administrador o como un estratega? Si eliges ser estratega, entonces ya ganaste el juego. Porque a partir de hoy, cada decisión, cada pausa, cada elección, será parte de una orquesta invisible, que tocará la música de tu libertad. Y en esa melodía silenciosa,
comprenderás la verdad más poderosa de todas. El dinero no se administra, se orquesta. Y el juego no se gana con suerte, sino con conciencia. Si esta enseñanza resonó contigo, suscríbete y acompáñame en los próximos audiolibros. Aquí seguiremos entrenando la mente financiera y emocional, para que dejes de perseguir el dinero y empieces a dirigirlo con propósito. Porque este no es el final del camino, es apenas el comienzo de tu verdadera estrategia hacia la libertad.